Capítulo 16. A medianoche de aquel día nació la Catherine que usted ha conocido en Cumbres Borrascosas, una niña de 7 meses. 2 horas después moría su madre, sin haber llegado a recobrar el sentido suficiente para reconocer a Edgar o echar de menos a Heathcliff. El señor Linton se sintió traspasado de dolor por la pérdida de su esposa. No quiero hablar de ello, es demasiado doloroso. Aumentaba su disgusto, a lo que se me alcanza, la pena de no tener un heredero varón. También yo lamentaba lo mismo mientras contemplaba a la huerfanita, y maldecía mentalmente al viejo Linton, por haber decidido que en aquel caso fuese heredera su hija y no su hijo, que hubiera, a mi juicio, resultado lo más lógico. Aquella niña llegó con verdadera inoportunidad. Si la pobre se hubiese muerto llorando en las primeras horas de su existencia, a todos en aquel momento nos hubiera tenido sin cuidado. Más tarde rectificamos, pero el principio de su vida fue tan lamentable como probablemente será su fin. La mañana siguiente amaneció alegre y clara. La luz del sol se filtraba a través de las persianas e iluminaba el lecho y a la que en él yacía con un dulce resplandor. Edgar tenía los ojos cerrados y apoyaba la cabeza en la almohada. Sus hermosas facciones estaban tan pálidas como las del cuerpo que yacía a su lado. Su rostro transparentaba una angustia infinita, y en cambio, el rostro de la muerta reflejaba una paz infinita. Tenía los párpados cerrados y los labios ligeramente sonrientes. Creo que un ángel no hubiese estado más bello de lo que ella lo estaba. Aquella serenidad que emanaba de la difunta me contagió. Jamás sentí más serena mi alma que mientras estuve contemplando aquella inmóvil imagen del reposo eterno. Me acordé, y hasta repetí las palabras que Catherine pronunciara poco antes. Se había remontado sobre todos nosotros. Fuese que se encontrara en la tierra todavía, o ya en el cielo su espíritu, indudablemente estaba con Dios. Quizás sea una cosa peculiar mía, pero el caso es que muy pocas veces dejo de sentir una impresión interna de beatitud cuando velo un muerto, salvo si algún afligido allegado suyo me acompaña. Me parece apreciar en la muerte un reposo que ni el infierno ni la tierra son capaces de quebrantar, y me invade la sensación de un futuro eterno y sin sombras. Sí, la eternidad. Allí donde la vida no tiene límite en su duración, ni el amor en sus transportes, ni la felicidad en su plenitud. Y entonces comprendí el egoísmo que encerraba un amor como el de Linton, que de tan amarga manera lamentaba la liberación de Catherine. ¿Usted cree, me preguntó la señora Dean, que personas así pueden ser felices en el otro mundo? Daría algo por saberlo. No contesté a la pregunta de mi ama de llaves, pregunta que me pareció un tanto poco ortodoxa, y ella continuó. Temo, al pensar en la vida de Catherine Linton, que no sea muy dichosa en el otro mundo. Pero en fin, dejémosla tranquila, ya que está en presencia de su Creador. En vista de que el amo parecía dormir, me aventuré a escaparme al exterior. Los criados de la granja se imaginaron que salía para desentumecer mis sentidos, fatigados, pero lo que me proponía era hablar al señor Heathcliff, quien había pasado la noche entre los pinos, y no debía haber sentido el movimiento en la granja, a no ser que hubiese oído el galope del caballo del criado que enviáramos a Gimmerton. Por un lado, me urgía comunicarle la terrible noticia, y por otro no sabía de qué modo hacerlo para no enojarle. Le vi en el parque, apoyado contra un añoso fresno, sin sombrero, con el cabello empapado por el rocío que, goteando desde las ramas, le iba empapando lentamente. Debía llevar mucho tiempo en aquella postura, porque reparé en una pareja de mirlos que iban y venían a menos de 3 pies de distancia de él, ocupándose en construir su nido, y tan ajenos a la presencia de Heathcliff como si fuera un árbol. Al acercarme, echaron a volar, y él, alzando los ojos, me dijo: «Ha muerto. Tanto esperar para acabar recibiendo esa noticia. Vamos, fuera ese pañuelo. No me vengas con llantos. Váyanse todos al diablo. ¿Para qué le valdrán ya sus lágrimas?» Yo lloraba tanto por él como por ella. Es frecuente compadecer a personas que son incapaces de experimentar tal sentimiento hacia el prójimo y hasta hacia sí mismos. Al verle se me ocurrió que quizás sabía ya lo sucedido y que se había resignado y rezaba, porque movía los labios y bajaba la vista. «Ha muerto», contesté secando mi llanto, «y está en el cielo, a donde todos iríamos a reunirnos con ella si aprovecháramos la lección y dejáramos el mal camino para seguir el bueno». «¿Acaso ha muerto como una santa?» «Vaya, cuéntame, ¿cómo ha muerto?», preguntó sarcásticamente Heathcliff.
Fue a pronunciar el nombre de la señora, pero la voz expiró en sus labios y se los mordió. Se notaba en él una silenciosa lucha interna. ¿Cómo ha muerto?, volvió a preguntar. Noté que pese a su audacia insolente se sentía más tranquilo teniendo a alguien a su lado. Un profundo temblor recorría todo su cuerpo. Desdichado, pensé. Tienes corazón y nervios como cualquier otro. ¿Por qué ese empeño en ocultarlos? Tu soberbia no engañará a Dios. Le estás tentando a que te atormente y te humille hasta hacerte estallar. Murió como un cordero, repuse. Suspiró, hizo un movimiento como un niño al despertar y cayó aletargado. A los 5 minutos sentí que su corazón palpitaba fuerte. Y luego, nada. ¿Habló de mí?, preguntó, vacilante, temiendo oír los detalles. Desde que usted se separó de ella, no volvió en sí ni reconoció a nadie. Sus ideas eran confusas y había retrocedido a los años de su infancia en sus pensamientos. Su vida ha concluido en un sueño dulce. Así despierte de la misma manera en el otro mundo. Así despierte entre 1000 tormentos, gritó él con espantosa vehemencia, pateando y vociferando en un brusco acceso de furor. Ha sido falsa hasta el fin. ¿Dónde estás? ¿En la vida imperecedera del cielo? No. ¿Dónde estás? Me has dicho que no te importan mis sufrimientos, pero yo no repetiré más que una plegaria. Catherine, haga Dios que no reposes mientras yo viva. Si es cierto que yo te maté, persígueme. Se asegura que la víctima persigue a su asesino. Hazlo. Sígueme hasta que me enloquezcas, pero no me dejes solo en este abismo. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. Apoyó la cabeza contra el árbol y cerró los ojos. No parecía un hombre sino una fiera acosada cuyas carnes desgarran las armas de los cazadores. En el tronco del árbol distinguí manchas de sangre, y sus manos y frente estaban manchadas también. Escenas idénticas a aquella debían haber sucedido durante la noche. Más que compasión, sentí miedo, pero me era penoso dejarlo en aquel estado. Él fue quien al notar mi presencia me exhortó a que me fuera, lo cual hice, puesto que no podía consolarlo ni devolverle la tranquilidad. Hasta el siguiente viernes, día en que había de celebrarse el funeral, Catherine permaneció en su ataúd, en el salón, que estaba cubierto de plantas y flores. Todos menos yo ignoraron que Linton pasó allí todo aquel tiempo sin descansar. A su vez, Heathcliff pasaba fuera también, por lo menos las noches, sin reposar tampoco ni un minuto. El martes, aprovechando un instante en que el amo, rendido de fatiga, se había retirado para dormir 2 horas, abrí una de las ventanas a fin de que Heathcliff pudiera dar a su adorada un último adiós. Aprovechó y entró sin hacer ruido. Solo pude darme cuenta de que había penetrado al apreciar lo desordenado que estaban las ropas en torno al rostro del cadáver, y al hallar en el suelo un rizo de cabello rubio. Examinando con cuidado, comprobé que había sido arrancado de un dije que Catherine llevaba al cuello, y sustituido por un negro mechón de los cabellos de Heathcliff. Yo uní ambos cabellos y los introduje en el medallón. Se invitó al señor Earnshaw a que acudiese al entierro de su hermana, pero no apareció ni se excusó siquiera. A Isabela no se la avisó, de modo que el duelo estuvo compuesto, aparte de mi amo, solamente de criados y colonos. Con gran extrañeza de los labriegos, Catherine no fue enterrada en el panteón de la familia Linton, ni entre las tumbas de los Earnshaw. Se abrió la fosa en un verde rincón del cementerio. El muro es tan bajo por aquel lado que los matorrales trepan sobre él y se inclinan sobre la tumba. Su esposo yace ahora en el mismo sitio, y una sencilla lápida con una piedra gris al pie cubre el sepulcro de cada uno. Capítulo 17. El día del sepelio fue el único bueno que hubo en aquel mes. Al anochecer comenzó el mal tiempo. El viento cambió de dirección y empezó a llover y luego a nevar. Al otro día resultaba increíble que hubiéramos disfrutado ya 3 semanas de buena temperatura. Las flores quedaron ocultas bajo la nieve, las alondras se enmudecieron, y las hojas tempranas de los árboles se ennegrecieron, como si hubieran sido heridas de muerte. Aquella mañana pasó muy triste y muy lúgubre. El señor no salió de su habitación. Yo me instalé en la solitaria sala, con la niña en brazos, y mientras la mecía miraba caer la nieve a través de la ventana. De pronto, la puerta se abrió y entró una mujer jadeando y riéndose. Me enfurecí y me asombré. Pensando al principio que era una de las criadas, grité: «¡Silencio! ¿Qué diría el señor Linton si te oyese reír?».
Perdona, contestó una voz que me era conocida, pero sé que Edgar está acostado y no he podido contenerme. Mientras hablaba, se acercó a calentarse junto a la lumbre, sujetándose los costados con las manos. He volado más que corrido de cumbres aquí, continuó, y me he caído no sé cuántas veces. Ya te lo explicaré todo. Únicamente quiero que ordenes que enganchen el coche para irme a Gimmerton y que me busquen algunos vestidos en el armario. La recién llegada era la esposa de Heathcliff. El cabello le caía sobre los hombros y estaba empapada con agua y nieve. Llevaba el vestido que solía usar de soltera, un vestido descotado, de manga corta, y no tenía cubierta la cabeza ni llevaba nada al cuello. En los pies calzaba unas leves sandalias. Para colmo, tenía una herida junto a una oreja, aunque no sangraba porque el frío congelaba la sangre, y su rostro estaba blanco como el papel, y lleno de arañazos y magulladoras. «Oh, señorita», exclamé, «no ordenaré nada ni la escucharé hasta que no se haya cambiado esa ropa mojada. Además, esta noche no irá usted a Gimmerton, de modo que no hace falta enganchar el coche». «Me iré aunque sea a pie», repuso. «Respecto a mudarme, está bien. Mira cómo sangro ahora por el cuello. Con el calor me duele». Hasta que no mandé disponer el carruaje y encargué a una criada que preparara ropas, se negó a que la atendiera y le curara la herida. Cuando todo estuvo hecho, se sentó al fuego ante una taza de té y dijo: «Siéntate, Ellen. Quítame de enfrente a la niña de Catherine. No quiero verla. No creas que no me ha afectado la muerte de mi cuñada. He llorado por ella como el que más. Nos separamos enfadadas, y no me lo perdono. Esto bastaría para que no pudiese querer a ese ser odioso. Mira lo que hago con lo único que llevo de él». Se quitó de los dedos un anillo de oro y lo tiró. «Quiero pisotearla y quemarla luego», dijo con rabia pueril, y arrojó la sortija a la lumbre. «Así, ya me comprará otro si logra encontrarme. Es capaz de venir con tal de perturbar a Edgar. No me atrevo a quedarme por temor a que acuda esa idea a su malvada cabeza. Además, Edgar no se ha portado bien, ¿no es cierto? Solo por absoluta necesidad me he refugiado aquí. Si me hubieran dicho que estaba levantado, me habría quedado en la cocina, para calentarme y pedirte que me llevases lo más necesario a fin de huir de mí, de ese maldito demonio hecho hombre. Estaba furioso. Si llega a cogerme, siento que Earnshaw no sea más fuerte que él, porque en ese caso no me hubiera marchado hasta ver cómo le aniquilaba». «Hable más despacio, señorita», interrumpí. «De lo contrario, se le va a caer el pañuelo que le he puesto y va a volver a sangrarle ese corte. Beba el té, respire y no se ría tanto. No va bien, ni con su estado ni con lo ocurrido en esta casa». «Tienes razón. Pero oye cómo llora esa niña. Haz que se la lleven siquiera por una hora. No estaré aquí mucho más tiempo». Llamé a una criada, le entregué a la niña y pregunté a Isabela qué era lo que la había decidido abandonar Cumbres Borrascosas en una noche como aquella, y por qué no quería quedarse. Debiera y quisiera hacerlo para atender y consolar a Edgar y cuidar de la niña, ya que esta es mi verdadera casa. Pero Heathcliff no me dejaría. ¿Crees que soportaría el saber que yo estaba tranquila y que aquí reinaba la paz? Se apresuraría a venir a perturbarnos. Estoy segura de que me odia tanto que no puede soportar mi presencia. Cada vez que me ve, los músculos de su cara se contraen en una expresión de odio. Ahora bien, como no puede soportarme, estoy segura de que no va a perseguirme a través de toda Inglaterra. Así pues, debo irme muy lejos. Ya no deseo que me mate, prefiero que se mate él. Ha conseguido extinguir mi amor. Ahora me siento libre. Solo puedo recordar cómo le amaba, pero de un modo vago. Y aún imaginar cómo le amaría si... Pero no. Aunque me hubiese adorado, no habría dejado de mostrar su infernal carácter. Solo un gusto tan pervertido como el de Catherine podía llegar a tener afecto hacia este hombre. ¡Qué monstruo! Quisiera verle, completamente borrado del mundo y de mi memoria. «Vamos, calle», le dije. «Sea más compasiva. Es un ser humano al fin. Hay otros peores que él». «No es un ser humano», repuso, «y no tiene derecho a mi piedad. Le entregué mi corazón y después de desgarrármelo, me lo ha tirado a la cara. Los humanos sentimos con el corazón, Helen, y desde que desgarró el mío, no me es posible sentir nada hacia él, ni sentiría nada, mientras él no muera, aunque llorara lágrimas de sangre. No, no soy capaz de sentir nada». Isabela rompió a llorar, pero se secó las lágrimas inmediatamente, y continuó. «Te diré por qué tuve que huir.
Llegué a excitar su ira hasta un extremo que sobrepasó su infernal prudencia y se entregó a violencias contra mí. Al ver que había logrado exasperarle, sentí cierta satisfacción. Luego despertó en mí el instinto de conservación y huí. Ojalá no vuelva a caer en sus manos de nuevo. Como supondrás, prosiguió, Earnshaw se proponía ir al entierro. No bebió, quiero decir que solo se emborrachó a medias. Y así estuvo hasta las 6, en que se acostó. A las 12 se levantó con lo que se llama la resaca de la embriaguez, de un humor de perros, por tanto, y con tantas ganas de ir a la iglesia como al baile, de modo que se sentó al fuego y empezó a beber. Heathcliff me escalofría pronunciar su nombre. Casi no apareció por casa desde el domingo. No sé si le daban de comer los duendes o quién, pero con nosotros no come hace una semana. Al apuntar el alba se encerraba en su habitación, como si temiese que alguien buscara su agradable compañía, y allí se entregaba a fervientes plegarias. Pero te advierto que el Dios que invocaba es solo polvo y ceniza, y al invocarle lo confundía de extraña manera con el propio demonio que le engendró a él. Terminadas estas magníficas oraciones, que duraban hasta enronquecer y ahogársele la voz en la garganta, se iba inmediatamente camino de la granja. Como que me extraña que Edgar no le haya hecho vigilar por un condestable. Por mi parte, aunque lo de Catherine me entristecía mucho, me sentía como si tuviese una fiesta al disfrutar de tal libertad. Así que recuperé mis energías hasta el punto de poder escuchar los sermones de Joseph sin echarme a llorar, y de poder andar por la casa con más seguridad de la acostumbrada. Joseph y Harrington son detestables hasta el punto de que la horrible charla de Hindley me resultaba mejor que estar con ellos. Cuando Heathcliff está en casa, continuó diciendo Isabela, muchas veces tengo que reunirme con los dos en la cocina, para no morirme de hambre y para no tener que vagar a solas por las lóbregas y solitarias habitaciones. En cambio, ahora que no estaba, pude permanecer tranquilamente sentada ante una mesa al lado del hogar, sin ocuparme del señor Earnshaw, que a su vez no se preocupa de mí. Ahora está más tranquilo que antes, aunque más huraño aún, y no se enfurece si no se le provoca. Joseph asegura que Dios le ha tocado en el corazón y que se ha salvado como por la prueba del fuego. Pero en fin, eso no me importa. Anoche estuve en mi rincón leyendo hasta cerca de las 12. Me asustaba subir, y fuera se sentía caer la nieve a torbellinos. Yo pensaba en el cementerio y en la fosa recién abierta. Tan pronto como separaba los ojos del libro, la escena acudía a mi imaginación. En cuanto a Hindley, estaba sentado delante de mí, y acaso pensara en lo mismo. Cuando estuvo suficientemente embriagado, dejó de beber, y permaneció 2 o 3 horas sin despegar los labios. En la casa no se oía otro rumor que el del viento batiendo en las ventanas, el chirrido de la lumbre y el chasquido que yo hacía a veces al despabilar la vela. Harrington y Joseph debían estar durmiendo. Yo me sentía muy triste, y de cuando en cuando suspiraba profundamente. De pronto, en medio del silencio, se sintió el ruido del picaporte de la cocina. Sin duda la tempestad había hecho regresar a Heathcliff más pronto de lo habitual. Pero como aquella puerta estaba cerrada con llave, hubo de desistir, y le oímos dar la vuelta para entrar por la otra. Me levanté, casi sin poder sofocar la exclamación que acudía a mis labios, lo que hizo que mi compañero se volviera y me mirara. Si no tiene usted nada que objetar, me dijo, haré esperar a Heathcliff 5 minutos. Por mí puede usted hacerle esperar toda la noche, repuse. Eche la llave y corra el cerrojo. Earnshaw lo hizo así antes de que el otro llegase a la puerta principal. Luego acercó su silla a la mesa, y me miró como si quisiera hallar en mis ojos un reflejo del ardiente odio que llameaba en los suyos. Claro está que como él, en aquel momento tenía la expresión y los sentimientos de un asesino. No pudo hallar completa correspondencia en mi mirada, pero aún así encontró en ella lo suficiente para animarle. Usted y yo, expuso, tenemos cuentas que arreglar con el hombre que esté allá afuera. Si no fuésemos cobardes, podríamos ponernos de acuerdo para la venganza. Es usted tan mansa como su hermano, y está dispuesta a sufrir eternamente sin intentar desquitarse. Estoy harta de soportarle, repliqué, pero emplear la traición y la violencia es exponerse a emplear un arma de 2 filos con la que puede herirse el mismo que la maneja. La traición y la violencia son los medios que ha de utilizarse con quien emplea violencia y traición, gritó Hindley. Señora Heathcliff, no necesito de usted sino de que no intervenga ni grite. ¿Se siente capaz de hacerlo? Creo que debiera usted experimentar tanto placer como yo en asistir a la muerte de ese demonio. Él acarreará
De lo contrario, la muerte de usted y la ruina mía. Maldito sea. Está llamando a la puerta como si fuera el amo. Prométame estar callada, y antes de que dé la una aquel reloj, y solo faltan 3 minutos, habrá quedado usted libre de ese hombre. Hablando de este modo, sacó el instrumento que te he descrito otra vez, Helen, y se dispuso a apagar la vela, pero yo se lo impedí. No callaré, le dije. No le toque. Deje la puerta cerrada, pero no le haga nada. Estoy resuelto y cumpliré lo que me propongo, exclamó Hindley. Haré justicia a Harrington y un favor a usted misma, aunque no quiera. Y ni siquiera tiene usted que preocuparse de salvarme. Catherine ya no vive, y nadie tiene por qué avergonzarse de mí. Ha llegado el momento de acabar. Tan fácil como con él me hubiera sido luchar con un oso o razonar con un perturbado. Solo me quedaba una solución: correr a la ventana y avisar a la presunta víctima. Mejor será que no insistas en entrar, grité desde la ventana. Si lo haces, el señor Earnshaw está dispuesto a dispararte un tiro. Más te valdría abrirme la puerta, replicó Heathcliff, añadiendo algunas galantes expresiones que más vale no repetir. Bien, pues allá tú, repliqué. Yo he hecho lo que debía. Ahora entra y que te mate si quiere. Cerré la ventana y me volví junto a la lumbre sin afectar por su suerte una hipócrita ansiedad que estaba muy lejos de sentir. Earnshaw, furioso, me increpó con violencia, acusándome de cobarde y diciéndome que aún amaba al villano. Pero en lo que yo pensaba en el fondo, sin sentir remordimiento alguno de conciencia, era en lo muy conveniente que sería para Earnshaw que Heathcliff le librara del peso de la vida, y en lo muy conveniente que sería para mí que Hindley me librase de Heathcliff. Mientras yo reflexionaba sobre estos temas, el cristal de la ventana saltó en pedazos, y a través del agujero apareció el negro rostro de aquel hombre. Pero como el batiente era demasiado estrecho para que pasase, sonreí, pensando que me hallaba a salvo de él. Heathcliff tenía el cabello y la ropa cubiertos de nieve, y sus dientes agudos como los de un antropófago brillando en la oscuridad. «Ábreme, Isabela, o te arrepentirás», rugió. «No quiero cometer un crimen», repuse. «El señor Hindley te espera con un cuchillo y una pistola». «Ábreme la puerta de la cocina», respondió. «Hindley llegará antes que yo», alegué. «Poco vale ese cariño que tienes hacia Catherine, cuando no arrostras por él un poco de nieve. En tu lugar, Heathcliff, yo iría a tenderme sobre su tumba como un perro fiel. ¿No es verdad que ahora te parece que no vale la pena vivir? Me has hecho comprender que Catherine era la única alegría de tu vida. No sé cómo vas a poder existir sin ella». «Ah», exclamó Hindley, dirigiéndose hacia mí. «¿Está ahí Heathcliff? Si logro sacar el brazo, podré...» «Temo que me consideres como una malvada, Helen. El caso es que yo no hubiera contribuido a que atentaran contra la vida de aquel hombre por nada del mundo. Pero confieso que experimenté una desilusión cuando alargó el brazo hacia Earnshaw a través de la ventana y le arrancó el arma. Al hacerlo, la pistola se disparó, y el cuchillo fue a cerrarse clavándose en la mano de su propio dueño. Heathcliff se lo quitó a viva fuerza, sin cuidarse de que, al hacerlo, el filo desgarraba la carne de Hindley. Después, con una piedra rompió la madera de la ventana y pudo pasar. Su adversario, agotado por el dolor y por la pérdida de sangre, había caído desvanecido. El miserable le pateó y pisoteó y le golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, mientras me sujetaba con la otra mano para impedirme que llamara a Joseph. Le costó un verdadero esfuerzo no rematar a su enemigo. Al fin, ya sin aliento, lo arrastró y comenzó a vendarle la herida con brutales movimientos, maldiciéndole y escupiéndole a la vez con tanta violencia como antes le había pateado. Entonces, al soltarme, corrí a buscar al viejo, quien me comprendió enseguida y bajó las escaleras a saltos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pasa que tu amo está loco», respondió Heathcliff, «y que como siga así, le haré encerrar en un manicomio». «¿Y tú, perro, cómo es que me has cerrado la puerta? ¿Qué rezongas ahí? No voy a ser yo quien la cure. Lávale eso y ten cuidado con las chispas de la bujía. Ten en cuenta que la mitad de la sangre de este hombre está convertida en aguardiente». «¿Con qué le ha asesinado usted?», exclamó Joseph. «Y que yo tenga que asistir a semejante cosa. Dios quiera que...» Heathcliff le dio un empellón hacia el herido, y le arrojó una toalla, pero Joseph, en vez de ocuparse de la cura, comenzó a recitar una oración tan extravagante que no pude contener la risa. Yo me encontraba en tal estado de insensibilidad que nada me conmovía.
Me pasaba lo que algunos condenados al pie del patíbulo. Me había olvidado de ti, dijo el tirano. Vaya, encárgate de eso. Al suelo. ¿Con que también tú conspiras con él contra mí? Víbora, cúrale. Me zarandeó hasta hacerme rechinar los dientes y me arrojó junto a Joseph. Este, sin perder la serenidad, terminó de rezar y después se levantó anunciando su decisión de dirigirse a la granja. Decía que el señor Linton, como magistrado que era, no dejaría de intervenir en el asunto aunque se le hubiesen muerto 50 mujeres. Tan empeñado se manifestó en su resolución que a Heathcliff le pareció que era oportuno que yo relatase lo sucedido, y a fuerza de insidiosas preguntas me hizo explicar cómo se habían desarrollado las cosas. Sin embargo, costó mucho convencer al viejo de que el agresor no había sido Heathcliff. Al fin, cuando apreció que el señor Earnshaw no había muerto, le dio un trago de aguardiente y entonces recobró Hindley el conocimiento. Heathcliff, comprendiendo que su adversario ignoraba los malos tratos de que había sido objeto mientras se hallaba desmayado, le increpó llamándole alcoholizado y delirante. Le dijo que olvidaría la atroz agresión que había perpetrado contra él y le recomendó que se fuese a dormir. Después nos dejó solos, y yo me fui a mi habitación, felicitándome de haber salido tan bien librada de aquellos sucesos. Cuando bajé por la mañana, a eso de las 11, el señor Earnshaw estaba sentado junto al fuego, muy enfermo en apariencia. Su ángel malo estaba a su lado, y parecía tan decaído como el mismo Hindley. Comí con apetito a pesar de todo, y no dejaba de experimentar cierta sensación de superioridad, que me daba al sentir la conciencia tranquila, cada vez que miraba a uno de los dos. Al acabar, me aproximé al fuego, libertad inusitada en mí, dando la vuelta por detrás del señor Earnshaw, y me agazapé en un rincón detrás de su silla. Heathcliff no me miraba, y yo pude entonces examinarle a mi sabor. Tenía contraída la frente, esa frente que antes me pareciera tan varonil y ahora me parece tan diabólica. Sus ojos habían perdido su brillo como consecuencia del insomnio y acaso del llanto. Sus labios cerrados, carentes de su habitual expresión sarcástica, delataban una profunda tristeza. Aquel dolor, en otro, me hubiera impresionado, pero se trataba de él, y no pude resistir el deseo de arrojar una saeta al enemigo caído. Solo en aquel momento de debilidad podía permitirme la satisfacción de devolverle parte del mal que me había hecho. En este punto del relato hablé yo. «Oh, qué vergüenza, señorita», interrumpí. «Cualquiera pensaría que no ha abierto usted una Biblia en su vida. Le debía bastar con ver cómo Dios humilla a sus enemigos. No está bien añadir el castigo propio al enviado por Dios». «En principio estoy de acuerdo, Ellen», me contestó. «Pero en aquel caso, el mal de Heathcliff no me satisfacía si yo no me mezclaba en él. Hubiera preferido que sufriera menos, pero que sus sufrimientos se debieran a mí. Solo llegaría a perdonarle si lograra devolverle todos los sufrimientos que me ha producido, uno a uno. Ya que fue él el primero en afrentarme, que fuera él el primero en pedirme perdón, y entonces puede que me fuera agradable mostrarme generosa. Pero como no me puedo vengar por mí misma, tampoco me será posible concederle el perdón». Hindley pidió agua, y al dársela le pregunté cómo se encontraba. «No tan mal como yo quisiera», repuso. «Pero, aparte del brazo, me duele todo el cuerpo como si hubiese luchado con una hueste de diablos». «No me asombra», contesté. «Catherine solía decir que ella mediaba entre usted y Heathcliff para impedir cualquier daño físico». Afortunadamente, los muertos no se levantan de sus tumbas, pues, si no, ella hubiese asistido ayer a una escena que le hubiese repugnado bastante. ¿No se siente usted molido como si le hubieran magullado las carnes? ¿Qué quiere usted decir?, intervino Hindley. ¿Es posible que ese hombre me golpeara cuando yo yacía sin sentido? Le pateó, le pisoteó y le golpeó contra el suelo, respondí. Por su gusto le hubiera desgarrado con sus propios dientes. Solo es hombre en apariencia. En lo demás es un demonio. Los dos miramos el rostro de nuestro enemigo, pero él, absorto en su dolor, no reparaba en nada. En su cara se pintaba el siniestro sesgo de sus pensamientos. Iría con gusto al infierno con tal de que Dios me diese fuerzas para estrangularle antes de morir, gimió Earnshaw, intentando levantarse y volviendo a desplomarse enseguida, desesperado al comprender su impotencia para atacarle. «Basta con que haya matado a uno de ustedes», comenté yo en voz alta. «Todos en la granja saben que su hermana viviría aún a no ser por Heathcliff. En fin de cuentas, su odio vale más que su amor. Cuando me acuerdo de lo felices que éramos Catherine y todos antes de que él apareciera,
siento deseos de maldecir aquel día. Probablemente Heathcliff reconoció cuán verdadero era lo que yo decía, sin reparar en el hecho de que fuera yo quien lo aseverara. Un raudal de lágrimas cayó de sus ojos, y después suspiró ruidosamente. Yo le miré y me eché a reír desdeñosamente. Sus ojos, esos ojos que parecen ventanas del infierno, se dirigieron un momento hacia mí, pero estaba tan decaído que temí volver a reírme. «Quítate de delante», me dijo, o más bien creí entenderle, puesto que solo hablaba de modo inarticulado. «Perdona», repliqué, «pero yo quería a Catherine, y ahora que ya no vive, debe ocuparme de su hermano. Hindley tiene sus mismos ojos, que tú has amoratado a golpes, y... Levántate, imbécil, si no quieres que te mate de un puntapié», gritó él, iniciando un movimiento. Yo esbocé otro movimiento, preparándome a retirarme. Si la pobre Catherine, seguí diciendo, sin dejar de mantenerme alerta, se hubiera casado contigo y adoptado el grotesco y degradante nombre de señora de Heathcliff, pronto lo hubieras puesto como a su hermano. Solo que ella no lo hubiera soportado, y te habría dado de ello pruebas palpables. Como Earnshaw estaba entre él y yo, no pretendió cogerme, pero empuñó un cuchillo que había en la mesa y me lo tiró a la cara. Me dio junto a la oreja. Le contesté con una injuria que debió llegarle más adentro que a mí el cuchillo, y gané la puerta. Lo último que vi fue a Earnshaw intentando detenerle y a ambos cayendo enlazados ante el hogar. Al pasar por la cocina, dije a Joseph que se apresurara a asistir a su amo. Tropecé con Harrington, que jugaba en una silla con unos cachorrillos, y me lancé, feliz como un alma que huye del purgatorio, cuesta abajo por el áspero camino. Después corrí a campo traviesa hacia la luz que brillaba en la granja. Preferiría ir al infierno para toda la eternidad antes de volver a Cumbres Borrascosas. Isabela, en silencio, tomó el té. Se levantó, se puso un chal y un sombrero que le trajimos, se subió a una silla, besó los retratos de Catherine y de Edgar, y sin atender mis súplicas de que se quedase siquiera una hora más, se fue en el coche, acompañada de Fanny, gozosa de haberse vuelto a reunir con su dueña. No volvió más, pero desde entonces escribió periódicamente con el señor. Creo que se instaló en el sur, cerca de Londres. A los pocos meses dio a luz a un niño, al que puso el nombre de Linton, y que, según nos comunicó, era una criatura caprichosa y enfermiza. Heathcliff me encontró un día en el pueblo, y quiso saber dónde vivía Isabela. Yo me negué a decírselo, y él no se preocupó mucho de insistir, aunque me advirtió que se guardase bien de volver con su hermano, porque no la dejaría vivir con él. No obstante, probablemente por algún otro criado, logró descubrir el domicilio de su esposa. Si bien no la molestó, lo que ella achacaría probablemente al odio que le inspiraba. Solía preguntarme por el niño cuando me veía y al saber el nombre que le habían dado, exclamó: «Por lo visto se proponen que yo odie al chico también». «Creo que lo único que desean es que usted no se ocupe de él para nada», respondí. «Pues que no se olviden de que, cuando yo quiera, le traeré conmigo». Por suerte, Isabela murió cuando el muchacho contaba unos 12 años de edad. El día que siguió a la inesperada visita de Isabela, no tuve ocasión de hablar con el amo. Él eludía toda conversación y yo no me sentía con humor de hablar. Cuando al fin le conté la fuga de su hermana, manifestó alegría, porque detestaba a Heathcliff tanto como se lo permitía la dulzura de su carácter. Tanta aversión sentía hacia su enemigo que dejaba de acudir a los sitios donde existía la posibilidad de verle o de oír hablar de él. Dimitió de su cargo de magistrado, no iba a la iglesia, no pasaba por el pueblo y vivía recluido en casa, sin salir más que para pasear por el parque, llegarse hasta los pantanos o visitar la tumba de su esposa. Y aun esto lo hacía a horas en que no fuera fácil encontrar a nadie, pero era tan bueno que no podía ser siempre desgraciado. Con el tiempo se resignó, y hasta le invadió una dulce melancolía. Conservaba celosamente el recuerdo de Catherine, y esperaba reunirse con ella en el mundo mejor al que no dudaba de que había ido. Pudo encontrar consuelo en su hija, aunque los primeros días pareció indiferente a ella. Esa frialdad acabó fundiéndose como la nieve en abril, y aun antes de que la niña supiese andar ni hablar, reinaba en su corazón despóticamente. Se la bautizó con el nombre de Catherine, pero él nunca la llamó así, sino Cathy. En cambio, a su esposa nunca le había dado tal nombre, tal vez porque Heathcliff lo hacía. Creo que quería más a su hija porque le recordaba a su esposa que por el hecho de ser hija suya.
Al comparar su caso con el de Hindley, yo no lograba comprender bien cómo ambos en un mismo caso habían seguido tan opuestos caminos. Hindley, que parecía más fuerte, había manifestado ser más débil. Al hundirse el barco que capitaneaba, abandonó su puesto, dejándolo entregado a la confusión, mientras Linton, al contrario, había confiado en Dios y demostrado el valor de un corazón leal y fiel. Este esperó y el otro había desesperado. Cada cual eligió su propia suerte y recibió la justa recompensa de sus respectivas actitudes. En fin, señor Lockwood, no creo que usted necesite para nada mis deducciones morales, que usted sabrá sacar por cuenta propia. Earnshaw concluyó como era de suponer. A los 6 meses de morir su hermana, falleció él. En la granja supimos muy poco de su estado. Fue el señor Kenneth quien nos lo advirtió. Ellen, dijo una mañana temprano, entrando en el patio a caballo, ¿quién crees que ha muerto? ¿Quién? Exclamé temblando. Adivina, contestó, y coge la punta de tu delantal. Te va a ser necesario. De cierto no se trata del señor Heathcliff, repuse. ¿Ibas a llorar por él? No, Heathcliff está robusto y fuerte, en apariencia al menos. Le he visto ahora mismo. Por cierto que ha engordado mucho desde que perdió a su amiga. Pues ¿quién, señor Kenneth? Dije impaciente. Hindley Earnshaw, tu viejo amigo y malvado compañero mío, Hindley. No se ha portado bien conmigo últimamente, pero ya te dije que llorarías. Pobre muchacho. Murió, según era de esperar, borracho como una cuba. Lo he sentido. Siempre se lamenta la falta de un camarada, aunque me haya hecho mucho más perrerías de las que puedas imaginarte. Y el caso es que solo tenía tu edad, 27 años. Cualquiera lo diría. Tal golpe me impresionó más que la muerte de Catherine. Viejos recuerdos se agolpaban a mi corazón. Me senté en el dintel de la puerta. Dije al señor Kenneth que buscase otro criado que le anunciase, y rompí a llorar. Me preocupaba mucho pensar si Hindley habría fallecido de muerte natural o no, y a tanto llegó mi inquietud sobre ello que pedí permiso al amo para ir a Cumbres Borrascosas. El señor Linton no quería, pero yo le hice comprender que mi hermano de leche tenía tanto derecho como el propio señor a mis atenciones póstumas, y que Harrington era sobrino de su esposa, por lo cual él debía instituirse en tutor suyo a falta de más cercanos parientes, examinar la herencia y ver cómo andaban los asuntos de su difunto cuñado. Al cabo me encargó que viese a su abogado y me dio permiso para ir a Cumbres Borrascosas. El abogado lo había sido también de Earnshaw. Cuando le hablé de aquello y le pedí que me acompañase, me contestó que valdría más dejar en paz a Heathcliff y que la situación de Harrington era poco más o menos la de un pordiosero. El padre ha muerto cargado de deudas, me explicó. Toda la herencia está hipotecada, y lo mejor para Harrington será que procure ganarse el cariño del acreedor de su padre. Al llegar a las Cumbres, encontré a Joseph muy afectado, y me expresó su satisfacción por mi llegada. El señor Heathcliff dijo que mi presencia no era precisa, pero que podía ordenar lo necesario para el sepelio. En realidad, ese perturbado debía ser enterrado sin ceremonia alguna al borde de un camino, dijo. Ayer le dejé solo 10 minutos por casualidad, y en el intervalo me cerró la puerta y se pasó la noche bebiendo hasta que se mató. Esta mañana, al oír que resoplaba como un caballo, tuvimos que saltar la cerradura. Estaba tendido sobre el banco, y no hubiera despertado aunque le desollásemos. Mandé a buscar a Kenneth, pero antes de que viniera la bestia ya se había convertido en carroña. Estaba muerto, rígido y helado, y no se podía hacer nada por él. El viejo criado confirmó el relato y agregó: habría valido más que hubiera ido él a buscar el médico. Yo habría atendido al amo mejor. Cuando me fui no había muerto aún. Insistí en que el entierro debía ser solemne. Heathcliff me autorizó a organizarlo como quisiera, aunque recordándome que tuviera en cuenta que el dinero que se gastara había de salir de su bolsillo. Se mostraba indiferente y rígido. Podía apreciarse en él algo como la satisfacción de quien ha terminado un trabajo con éxito. Hasta un momento dado, creí notar en él un principio de exaltación. Fue cuando sacaban el féretro de la casa. Acompañó al duelo. Hasta ese punto extremó su hipocresía. Le vi sentar a Harrington a la mesa, y le oí murmurar como complacido: vaya, chiquito, ya eres mío. Si la rama crece tan torcida como el tronco, con el mismo viento la derribaremos. El niño pareció alegrarse de aquellas palabras.
Agarró las patillas de Heathcliff y le dio palmaditas en la cara, pero yo comprendí bien lo que Heathcliff quería decir, y advertí: «Este niño debe venir conmigo a la granja de los tordos. No hay cosa en el mundo sobre la que tenga usted menos derechos que sobre este pequeño». «¿Lo ha dicho Linton?», me interrogó. «Sí, me ha ordenado que me lo lleve», repuse. «Bueno», respondió el villano, «no quiero discusiones sobre el asunto, pero me siento inclinado a ver qué maña me doy para educar a un niño. Así que si os lleváis a éste, haré venir conmigo al mío. Díselo a tu amo». Así nos dejó imposibilitados de obrar. Repetí sus palabras a Edgar Linton, y éste, que por su parte no sentía gran interés en ello, no volvió a hablar del tema para nada. Ahora, el antiguo huésped de Cumbres Borrascosas se había convertido en el dueño de ella. Tomó posesión definitiva, probando legalmente que la finca estaba hipotecada, ya que Hindley había ido estableciendo hipotecas sucesivas sobre toda la propiedad. El acreedor era el propio Heathcliff, y por eso Harrington, que debía ser el hombre más acomodado de la región, está sometido ahora al enemigo de su padre, y vive como un criado en su propia casa, y para colmo no recibe salario alguno, incapaz de volver por sus fueros, ya que desconoce el atropello de que ha sido víctima. Capítulo 18. Los 12 años posteriores a aquella dolorosa época, prosiguió diciendo la señora Dean, fueron los más dichosos de toda mi vida. Mis únicas preocupaciones consistían en las pequeñas enfermedades que sufría la niña, como todo niño sufre, sea rico o pobre. A los 6 meses empezó a crecer como un árbol, y andaba, y hasta hablaba a su manera antes de que las plantas floreciesen 2 veces sobre la tumba de la señora Linton. Era el más hechicero ser que haya alegrado jamás una casa desolada. Tenía los negros ojos de Earnshaw, y la blanca piel y los rubios cabellos de los Linton. Su carácter era altivo, pero no brusco, y su corazón sensible y afectuoso en extremo. No se parecía a su madre. Era dulce y suave como una paloma. Tenía la voz suave y la expresión pensativa. Jamás se enfurecía por nada. Empero, es preciso confesar que contaba entre sus cualidades algunos defectos. Ante todo, su tendencia a mostrarse insolente, y la torcida manera de ser que todo niño mimado, sea bueno o malo, demuestra. Si alguno la contrariaba, salía siempre con lo mismo: «Se lo diré a papá». Cuando él la reprendía, aunque solo fuese con un gesto, ella consideraba el suceso como una terrible desgracia, pero me parece que el señor no le dirigió jamás una palabra áspera. Él mismo tomó su instrucción a su cargo. Afortunadamente, era inteligente y curiosa, y aprendió muy pronto. A los 13 años, aún no había cruzado ni una sola vez el recinto del parque sin ir acompañada. En alguna ocasión, el señor Linton la llevaba a pasear a 1 o 2 millas de distancia, pero no la confiaba a nadie más. Para los oídos de la niña, la palabra Gimmerton no quería decir nada. No había entrado en otra casa que en la suya, salvo en la iglesia. Para ella no existían ni Cumbres Borrascosas ni el señor Heathcliff. Vivía en perfecta reclusión y parecía contenta de su estado. A veces, mientras miraba el paisaje desde la ventana, me preguntaba: «Ellen, ¿cuánto se tardaría en llegar a lo alto de aquellos montes? ¿Y sabes tú qué hay al otro lado? ¿El mar?». «No, señorita», contestaba yo. «Hay otros montes iguales». «¿Qué aspecto tienen esas rocas doradas cuando se está junto a ellas?», me preguntó un día. El acantilado del risco de Penistone atraía mucho su atención, sobre todo cuando el sol poniente bañaba su cima dejando en penumbra el resto del panorama. Yo le dije que eran áridas masas de piedra, entre cuyas grietas crecía algún que otro árbol raquítico. «¿Y cómo brillan tanto después de oscurecer?», siguió preguntando. «Porque están mucho más altas que nosotros», repuse. «Usted no podría subir a esas rocas. Son demasiado abruptas y altas. En invierno, la nieve cae allí antes que en sitio alguno. Hasta en pleno verano he hallado nieve yo en una grieta que hay al noreste». «Si tú has estado», dijo regocijada, «también yo podré ir cuando sea mayor. ¿Papá ha estado ahí, Ellen?». «Su papá le diría», me apresuré a contestar, «que ese sitio no merece la pena de visitarlo. El campo por donde pasea usted con él es mucho más hermoso, y el parque de esta casa es el sitio más bonito del mundo». «Pero yo conozco el parque, y ese sitio no», murmuró ella. «Cuánto me gustaría mirar desde lo alto de aquella cumbre. Tengo que ir alguna vez en mi pony Minnie».
Una de las criadas le habló un día de la cueva encantada. Esto le interesó tanto que no hizo más que abrumar al señor Linton con su insistencia en ir a visitarla. Él le prometió que la complacería cuando fuera mayor, pero la niña contaba su edad de mes en mes y frecuentemente preguntaba: «¿Soy ya bastante crecida?». Mas Edgar no tenía deseo alguno de ir, porque el camino pasaba cerca de cumbres borrascosas, y esto no le placía. Solía contestar: «Aún no, querida, aún no». Según le dije, la señora Heathcliff no vivió más que 12 años después de haber abandonado a su esposo. Su débil constitución era un mal congénito en la familia. Ni ella ni su hermano disfrutaban de la robustez que es común en la comarca. No sé de qué murió, pero creo que los dos fallecieron de lo mismo, una especie de fiebre lenta, que de pronto consumía las energías rápidamente. Así que llegó un momento en que escribió a su hermano para advertirle del probable desenlace funesto a que le abocaba una enfermedad que venía padeciendo desde 4 meses atrás, y le rogaba que fuese a verla, ya que tenían que arreglar muchas cosas, y deseaba entregarle a Linton antes de morir. Esperaba que Heathcliff dejase a Linton a cargo de su hermano como le habían dejado a cargo de ella, y le alegraba la convicción que albergaba de que su padre no deseaba ocuparse del niño. El amo se apresuró a cumplir su deseo. Al irse, Linton dejó a Cathy a mi custodia, recomendándome mucho que no la dejase salir del parque ni siquiera conmigo. Sola, no pasaba por su cerebro la idea de que pudiese andar por ningún sitio. 3 semanas estuvo fuera. La niña al principio pasaba el tiempo en un rincón de la biblioteca, y estaba tan triste que no jugaba ni leía. Pero a esta tranquilidad sucedió una etapa de inquietud, y como yo estaba ya algo madura y muy ocupada en mis quehaceres, encontré un medio de que se divirtiese sin que me molestase. La enviaba a pasear por la finca, a caballo o a pie, y cuando volvía escuchaba pacientemente el relato de sus reales o fantásticas aventuras. Vino el estío, y tanto se aficionó Cathy a aquellas solitarias excursiones que muchas veces salía después de desayunar y no volvía hasta la hora de la cena. Luego entretenía la velada contándome fantásticas historias. Yo no temía que saliera del parque, porque la verja estaba cerrada, y aunque se hubiese hallado abierta, pensaba yo que ella no se arriesgaría a salir sola. Pero desgraciadamente me equivoqué. Una mañana, a las 8, Cathy vino a buscarme y me dijo que aquel día ella era una mercader árabe que iba a atravesar el desierto y que necesitaba muchas provisiones para sí y para su caravana, consistente en el caballo y en 3 camellos. Los camellos eran un gran sabueso y 2 perros pachones. Preparé un paquete de golosinas y lo metí en una cesta que colgué del arzón. Saltó ligera como un sílfide sobre la yegua y partió alegremente al trote, con un sombrero de alas anchas que la defendía contra el sol de julio, riendo y mofándose de mis exhortaciones de que volviera pronto y no galopara. Pero a la hora del té no volvió. El sabueso, que era un perro viejo, poco amigo ya de tales andanzas, regresó, mas no ella ni los pachones. Envié a buscarla, y al final, viendo que nadie la encontraba, partí yo misma. Junto a los límites de la finca hallé a un aldeano, y le pregunté si había visto a la señorita. La vi por la mañana, respondió. Me pidió que le cortara una vara de avellano, y luego hizo saltar a su yegua por encima del seto. Figúrese cómo me puse al oír tal cosa. Inmediatamente pensé que se había dirigido al risco de Penistone. Me precipité a través de un agujero del seto que el hombre estaba arreglando, y corrí hacia la carretera. Anduve millas y millas hasta que avisté Cumbres Borrascosas, y como Penistone dista milla y media de la casa de Heathcliff, y por tanto 4 de la granja, empecé a temer que la noche caería antes de que yo llegase al risco. A lo mejor ha resbalado trepando por las rocas, imaginé, y se ha matado, o se ha roto un hueso. Mi inquietud disminuyó algo cuando al pasar junto a las cumbres distinguí a Charlie, el más fiero de los perros que acompañaban a Cathy, tendido bajo la ventana, con la cabeza tumefacta y sangrando por una oreja. Me dirigí a la puerta y llamé fuertemente. Una mujer que yo conocía de Gimmerton y que había ido a las cumbres como sirvienta al morir Earnshaw me abrió. «¿Viene usted a buscar a la señorita?», dijo. «Está aquí y no le ha pasado nada, pero me alegro de que el amo no haya venido». «¿Así que no está en casa?», dije, casi sin poder respirar por la fatiga de la carrera y por la inquietud que sentía un momento antes. «Él y Joseph están fuera», repuso.
y volverán dentro de 1 hora más o menos. Pase y descansará usted un poco. Entré y vi a mi ovejita descarriada sentada junto al hogar en una sillita que había pertenecido a su madre cuando era niña. Había colgado su sombrero en la pared y al parecer estaba a sus anchas. Reía y hablaba animadamente a Hareton, que era entonces un arrogante mozo de 18 años, y él la miraba sin comprender casi nada de aquel chorro de palabras con que le abrumaba. «Está bien, señorita», exclamé, disimulando mi satisfacción bajo una máscara de enfado. «Este habrá sido el último paseo que dé hasta que vuelva su papá. No volveré a dejarla salir de casa sola. Es usted una niña muy traviesa». «Ay, Ellen», gritó ella alegremente, corriendo hacia mí. «Qué bonita historia tengo para contar esta noche. ¿Cómo me has encontrado? ¿Has estado aquí alguna vez antes de ahora?» «Póngase el sombrero y vayámonos enseguida», dije. «Estoy muy indignada con usted». «No, no haga pucheritos, que con eso no me quita usted el susto que me ha dado. Cuando pienso en cuánto me ha encargado el señor Linton que no saliera usted de casa, y cómo se me ha escapado usted, no nos fiaremos de usted nunca más». «Pues, ¿qué he hecho?», repuso ella, reprimiendo un sollozo. «Papá no me encargó nada de lo que dices. Él no se enfada nunca como tú». «Venga», exclamé. «Qué vergüenza, con 13 años que tiene ya y hacer estas chiquilladas». Le dije esto, porque ella se había vuelto a quitar el sombrero y se había escapado fuera de mi alcance. «No riña a la nena, señora Dean», dijo la criada. Fuimos nosotros los que la entretuvimos. Ella quería haber seguido su camino por no causarle preocupación. Hareton se ofreció a acompañarla, y a mí me pareció bien, porque el camino es muy malo y difícil. Mientras, Hareton estaba en pie, con las manos en los bolsillos, y no parecía muy satisfecho de mi aparición. «Vamos», dije, «no me haga esperar más. Dentro de 10 minutos será ya de noche. ¿Y la yegua? ¿Y Fénix? Le advierto que si no se apresura me marcho, y la dejo a usted aquí. Vamos». «La yegua está en el patio», respondió, «y Fénix encerrado. Le han mordido a él y a Charlie. Me proponía decírtelo, pero no te contaré nada por haberte enfadado». Me dispuse a ponerle el sombrero, pero ella, viendo que los demás adoptaban su partido, empezó a correr de un sitio a otro, escondiéndose detrás de los muebles. Todos se reían de mí, hasta que me hicieron gritar, ya enfurecida: «Si usted supiera a quién pertenece esta casa, señorita Cathy, no volvería a poner los pies en ella». «Es de tu padre, ¿verdad?», preguntó ella a Hareton. «No», replicó él, sonrojándose y apartando la vista. No se atrevía a mirarla frente a frente, y por cierto que ambos tenían idénticos los ojos. «¿Entonces de su amo?», insistió ella. Él se ruborizó más aún, profirió un juramento en voz baja y se apartó. «¿Quién es el amo de la casa?», preguntó la muchacha dirigiéndose a mí. «Este joven me ha hablado de un modo que me hizo creer que era el hijo del propietario. No me ha llamado señorita, y si es un criado, debió hacerlo». Hareton se puso sombrío al oír aquella observación. Yo logré que ella se resolviese al fin a acompañarme. «Tráigame el caballo», dijo la joven, hablando a su pariente como la hubiera hecho un mozo de cuadra. «Puede usted acompañarme. Quiero ver aparecer el fantasma del pantano y las hadas de que me ha hablado usted. Pero apresúrese. Vamos, tráigame el caballo». «Primero te veré condenada que ser tu criado», respondió él. «¿Cómo?», exclamó Cathy sorprendida. «Condenada he dicho, bruja». «Vea con qué buena compañía ha venido usted a encontrarse, señorita Cathy», interrumpí yo. «No dispute con él. Cojamos a Minnie nosotras mismas y vayámonos». «¿Cómo se atreve a hablarme así, Ellen?», preguntó ella, saltándosele las lágrimas. Y agregó: «¿Cómo no hace lo que le digo? Malvado. Contaré a papá lo que me ha dicho». Hareton se preocupó muy poco de la amenaza. Cathy se volvió a la mujer. «Tráigame la yegua», dijo, «y suelte a mi perro». «No hay que tener tantos humos, señorita», repuso la criada. «No perdería usted nada con ser más amable. Yo no soy sirvienta suya, y el señor Hareton, aunque no sea hijo del amo, es primo de usted». «¿Mi primo?», exclamó desdeñosamente Cathy. «Sí, su primo». «¿Cómo les permites decir esas cosas, Ellen?», me interpeló Cathy. «A mi primo ha ido a buscarle a Londres mi papá». «Vaya, mi primo», exclamó, disgustada ante la idea de que pudiese ser primo suyo semejante patán. «Uno puede tener muchos primos de todas clases, señorita», contesté yo.
y no valer menos por ello. Con no buscar su compañía si no le agrada, está resuelto todo. No, Helen, no puede ser mi primo, insistió la joven, y como si tal idea le asustase, se refugió en mis brazos. Yo estaba muy disgustada con ella y con la criada por lo que mutuamente se habían descubierto. Comprendía que Heathcliff sería enseguida informado del retorno de Linton con el hijo de Isabela, y comprendía también que la joven no dejaría de preguntar a su padre acerca de aquel primo tan tosco. En cuanto a Hareton, que ya había reaccionado del disgusto que le produjera ser tomado por un criado, pareció lamentar la pena de su prima. Se dirigió a ella, después de haber sacado la yegua a la puerta, y le quiso regalar un cachorrillo de los que había en la perrera. Ella le contempló con horror, suspendiendo sus lamentos para mirarle. Tal antipatía hacia el joven me hizo sonreír. Él, en realidad, era un mozo bien formado, bien parecido y robusto, aunque vistiera la ropa propia de los trabajos que hacía en la finca. Yo creía notar en su rostro mejores cualidades que las que su padre tuviera, cualidades que sin duda hubieran florecido copiosamente de desarrollarse en un ambiente más apropiado. Me parece que Heathcliff no le había maltratado físicamente, a lo cual era opuesto por regla general. Parecía haber aplicado su malignidad a hacer de Hareton un bruto. No le había enseñado a leer ni escribir, ni le reprendía por ninguna de sus costumbres censurables, salvo las que molestaban al propio Heathcliff. Nunca le ayudó a dar un paso hacia el bien, ni a separarle un paso del mal. Joseph, con las adulaciones que le dedicaba en concepto de jefe de la familia, acabó de estropearle. Y así como cuando Heathcliff y Catherine Earnshaw eran niños, cargaba sobre ellos todas las culpas, hasta agotar la paciencia del señor. Ahora acusaba de todos los defectos de Hareton al usurpador de su herencia. Cuando Hareton juraba, Joseph no lo reprendía. Se diría que le agradaba verlo seguir el mal camino. Creía que su alma estaba condenada, pero al pensar que Heathcliff tendría que responder de ello ante el tribunal divino le consolaba. Había infundido al joven el orgullo de su nombre y de su alcurnia, y le hubiera gustado despertar en él un vivo odio hacia Heathcliff, pero eso lo impedía el temor que sentía hacia éste, por lo cual se limitaba a dirigirle vagas amenazas proferidas entre gruñidos. No es que yo crea estar bien informada de cómo se vivía entonces en Cumbres Borrascosas, ya que hablo de oídas. Los colonos aseguraban que el señor Heathcliff era más cruel y duro para sus arrendatarios que todos los amos anteriores, pero la casa ahora, administrada por una mujer, tenía mejor aspecto, y las orgías de los tiempos de Hindley habían dejado de celebrarse. El nuevo amo era harto sombrío para gustar de compañía alguna, ni buena ni mala, y Heathcliff seguido siendo igual hasta la fecha. En fin, con todo esto no adelantó nada en mi historia. La señorita Cathy rechazó el regalo del cachorro y pidió sus perros. Ambos aparecieron renqueando, y las dos, muy mohínas, nos volvimos a casa. No pude obtener de la joven otra explicación de sus andanzas, sino que se había dirigido a la peña de Penniston, como yo supuse, y que al pasar junto a Cumbres Borrascosas había sido atacado su canino, cortejo por los perros de Hareton. El combate duró bastante, hasta que sus amos respectivos lograron imponerse. Así entablaron los primos conocimiento. Cathy dijo a Hareton a dónde iba, y él le sirvió de guía, mostrándole todos los secretos de la cueva encantada. Mas como yo había caído en desgracia, no tuve la fortuna de saber lo que Cathy hubiera visto en aquellos prodigiosos lugares. Pero sí noté que su improvisado guía había sido su favorito hasta el instante en que ella le ofendió llamándole criado, cuando la criada de Heathcliff le comunicó que era primo suyo. El lenguaje que Earnshaw había usado para con ella la tenía hondamente disgustada. Ella, que en la granja era siempre cariño, amor mío, ángel y reina, había sido injuriada por un extraño. No podía comprenderlo, y me costó mucho arrancarle la promesa de que no se lo contaría a su padre. Le dije que éste tenía mucha aversión hacia los habitantes de Cumbres Borrascosas, y que se disgustaría si supiese que ella había estado allí. Insistí sobre todo en que si su papá se enteraba de mi negligencia, originadora de su escapatoria, me despediría. A Cathy la asustó esa perspectiva, y no dijo nada. Era, en el fondo, una jovencita muy bondadosa.